Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy vamos a hablar del tema del que habla todo el mundo, porque la gente en la calle, en los lugares donde se reúne a comer, a tomar un café, no habla ni de la reelección, ni habla de la crisis política, ni la gente habla de la inseguridad. Y vamos a hablar nosotros hoy de qué tan inseguro realmente es el país, o sea, vamos a recordar un poco los datos que hay, y después vamos a hablar de cuáles son aquellas prácticas, herramientas que eventualmente puede tener cualquier ciudadano para por lo menos sentirse más seguro. Qué tan práctico es tener un arma, saber técnicas de defensa personal. ¿Qué hay hoy para que vos puedas tener seguridad en tu casa? ¿Qué te brinda la electrónica, la tecnología, si querés? Bueno, de todo eso vamos a estar hablando esta noche. Ya les cuento con quienes estamos aquí en la mesa. Lo tengo a Luis Fretes, que es presidente de la Asociación País Seguro. ¿Qué tal, Luis? Gracias por venir. Gracias Luis por la invitación. Está a su lado Fabián López, él es especialista en artículos de autodefensa de Camping 44. Fabián, gracias por venir. Gracias a ti. Lo tengo acá a mi lado a Diego Sosa, el gerente de la empresa de seguridad Protec. Diego, gracias por venir. Buenas noches, gracias Luis por la invitación. Y también está con nosotros el profesor Francisco Birstil, él es maestro de judo. Dije bien tu apellido, Francisco, ¿qué tal? Sí, muy bien, muy bien. Sí, no. Yo doy un curso de 6 meses para aprender mi apellido, pero vos lo dijiste. Está bien, sí. Bueno, vamos a estar hablando, por supuesto, de diferentes temas, pero quiero arrancar con Luis Fretes, un poco para saber, ¿aumentó la sensación de inseguridad, Luis, o hay más casos efectivamente de asalto, violencia en las calles, y digamos, se justifica el que estemos en este momento con ese tema de la inseguridad como preocupación principal? Sí, aumentó la inseguridad y también la sensación de inseguridad. De hecho, nuestras mediciones, en la encuesta que hacemos, el robo hecho por la modalidad de motochorros, aumentó muchísimo. Nosotros teníamos hace 2 años de la cantidad de robos que se hace, el 70% se hace en la vía pública y el 30% en los negocios, sí, en los hogares. De ese 70%, solamente el 22% era hecho por motochorros. Estamos hablando de hace 3 años. Ahora eso aumentó al 60%. O sea, podemos decir... Más de la mitad de los casos. Sí, y se redujeron los robos en los ómnibus. ¿Se acuerdan cuando el robo hecho en los ómnibus era... El tema principal. Prácticamente... La preocupación más importante. Sí, no desapareció, pero digamos que en seguridad siempre los delitos migran. Migran, por supuesto, hacia la modalidad que más tiene resultados positivos para el delincuente. Claro. Y el tema de motochorros, Luis, es un tema que tiene un porcentaje muy alto de éxito para los motochorros. Entonces, hoy tenemos, este es el escenario, aumentó la cantidad, migró del tema de los asaltos en los colectivos a los motochorros. O sea, hoy 6 de cada 10 delitos se comete por un motochorro, ¿de acuerdo? En la vía pública. En la vía pública. 6 de cada 10 es hecho por la modalidad motochorro. Le sigue el tema de tortoleros, que son los que rompen los vidrios. De los autos para robarse lo que hay ahí. Exactamente. Cuando nosotros hacemos la encuesta y preguntamos a las personas que manejan vehículos en Asunción, estamos hablando de Asunción, ya hicimos 3 encuestas, y hay un porcentaje del 50 al 55% de personas que manejan en Asunción vehículos que ya se les rompió 1 o 2 o más veces el vehículo. O sea, no es un delito que hay que menoscabar. Está el motochorro, está el tema de los tortoleros y después están los peajeros. Los peajeros son los que todavía no roban a pie. Claro, digamos. son los delincuentes a pie. Los delincuentes a pie que todavía no pudieron armarse comprarse de moto, la moto o robar la moto, ¿verdad?
que también hay mucho, sobre todo en los lugares donde la gente camina a sus casas un trayecto largo Sí. de ida o venida de su trabajo. Ahora, quiero ver cómo esto impactó en el tema de venta de armas, Fabián, porque obviamente no es lo mismo cuando la mayoría de los asaltos se dan en los colectivos. Normalmente la gente que tiene que viajar en colectivo también, digamos, sus ingresos son menores. Hoy, si tenemos moto asaltante, ahí está la gente que está en vehículo o también la gente que viaja. Pero esto tuvo un impacto, o sea, aumentó el número de venta de armas. Correcto, aumentó en forma considerable, producto de lo que se publica por televisión. La gente, producto del miedo, compra armas, compra artículos de defensa personal, y también nosotros como empresa tenemos la facilidad de comprar elementos muy económicos y nosotros los vendemos al público también en forma de un precio muy económico. Aparte las armas, ya que O son... sea, ¿lo que más se vende son armas o no? ¿O son las otras cosas? Son armas. O sea, a ver, claro, armas de fuego, digo. Armas de fuego es lo que más se vende. Es lo que más se vende. Claro, porque la gente no encuentra un respaldo, una efectividad con los artículos menores. Me refiero a gas pimienta, a la picana eléctrica, claro, ajá. a elementos contundentes también. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día el delincuente anda armado. Sí, tiene un arma de fuego. Claro, si siempre. yo me defiendo con una picana eléctrica, por ejemplo, lógicamente el delincuente va a usar su arma de fuego para liquidarme. Claro. ¿Y cuándo comenzó el aumento de las armas de fuego? Bueno, hace 2 meses atrás. O sea, es la este venta, año. claro, en este año la venta hace 2 meses atrás. Por Ya, decirte más o menos cuántos estarían vendiendo, cuántas armas de fuego. Por día, Sí. unas 10 armas de fuego. 10 armas por Claro, día. por día, incluyendo armas cortas y armas largas. Me refiero a revólveres, pistolas y escopetas también. ¿Más hombres que mujeres los que compran? Siempre más hombres que mujeres. De cada 10 hombres, 2 mujeres compran armas. Bueno, ¿y las edades? Siempre el adulto mayor, Adulto mayor. y entre 30 y 50 años compran mucha armas. O sea, bueno, hay una ley que también Sí, permite... claro, menores no pueden comprar. Menores no pueden comprar. Menores de 22 años no pueden comprar armas. 10 armas por día. Claro. Caramba. Aparte se vende mayorista también. Ahí. Claro. Vamos a entrar después en detalle y me vas a mostrar las cosas que hay también. Bueno. En el caso de las casas, ¿verdad? Antes, digamos, tener un sistema de protección en tu casa era casi un lujo. Hoy es como tener el televisor y el acondicionador de aire. Es como decíamos antes, de ser un artículo de lujo, como dijiste, Luis, pasó a ser un artículo de primera necesidad. Y lo que decía el ingeniero también, la seguridad electrónica en todos estos años también fue migrando, entendiendo esa problemática que mencionaba él, de la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque anteriormente la seguridad electrónica se ocupaba en proteger la residencia, proteger tu comercio, digamos los lugares físicos. Y hoy también nosotros estamos migrando a través de una plataforma integral de seguridad. También estamos protegiendo la vida de las personas, estén donde estén, vía un aplicativo, vía el smartphone, donde uno puede apretar un botón de auxilio de emergencia y acude una patrulla. También tenemos servicios de ambulancia, otro tipo de servicios como del hogar o lo que fuese necesario para asistirle a la persona, digamos. Entonces, es como que fue migrando el proteger solamente los bienes, como decía el ingeniero Frete, 30% nomás ya hoy es el robo perpetrado en las casas y hoy se dan más los robos en la vía pública y la ciudadanía necesita también una protección en la vía pública, ¿verdad? O sea, el servicio, el producto que más demandan hoy no es seguridad en la casa, sino seguridad personal y en la calle. Son dos segmentos distintos, ¿verdad? El seguridad de hogar, por decirlo así, es un servicio más full, que incluye paneles, sistemas electrónicos, monitoreo, etcétera. Y hoy lo que hicimos como grupo empresarial es acercarnos a través de una plataforma integral, como te mencionaba, que es un aplicativo, donde el cliente puede tener un servicio y puede apretar un botón de emergencia y va a acudir una patrulla a su auxilio esté donde esté, en la vía pública. ¿Cuánto te puede costar hoy brindarte cierta seguridad personal y en tu casa? O sea, vos decís, bueno, quiero en mi casa, mi familia, una cuestión básica y mía. ¿Cuánto te puede costar eso? Y los paneles tradicionales, por decir así, tenemos de 240.000 guaraníes, que incluyen un sistema, un panel tradicional de alarma física, donde vos proteges toda tu dependencia del hogar o lo que fuere. Y
con lo que te comentaba, hoy estamos tratando de disrumpir, porque hay un proceso también en ese aspiracional, el aire acondicionado, lo que hablábamos, la primera necesidad, Claro. ¿verdad? Es una primera necesidad, pero no todos tenían el dinero para pagar esa primera necesidad. Entonces nos vimos obligados con estas plataformas digitales y hoy puedes acceder a un servicio desde 120.000 guaraníes, un servicio que descargas el aplicativo en tu teléfono celular, tenés una X cantidad de poder presionar el botón si te encontrás ante una emergencia, y también te incluye también un seguro de hogar, digamos así. Un paquete más completo. Un paquete más completo, Y sí. en la casa, el tema de las cámaras de seguridad, por ejemplo, porque Sí. hoy es increíble cómo, digamos, eso que decía que en la televisión se ve sobre todo porque hay cámaras de seguridad por todas partes, o sea, el delito se filma. Así mismo, la cámara sigue siendo nuestro producto top o estrella, por decir así, porque es lo que más nosotros recomendamos a la ciudadanía. También tenemos paquetes que incluyen la cámara vinculada a este aplicativo, donde yo del aplicativo veo mis cámaras y ahí también sirve como es un elemento muy disuasivo, porque hasta hoy si vemos todos los hechos delictivos que se cometen son básicamente resueltos por la cámara, ¿verdad? Entonces, básicamente la cámara sigue siendo nuestro Sí, el elemento producto estrella hoy. por decir así, de ventas. Después vamos a volver otra vez con esto. Francisco, ¿aumentó el número de personas que quieren hacer por lo menos un curso básico de seguridad personal, de saber cómo reaccionar ante una situación de peligro? Sí, aumentó. Aumentó, la gente ya está más consciente y sabe de que tiene que tener un sistema de defensa para una situación inmediata en la calle. No tiene tiempo ya de llamar a una patrulla, no tiene tiempo de apretar ningún botón ni nada, sino que se encuentra frente a un adversario ocasional. Entonces debe saber técnicas de defensa personal para poder salvar su vida y ver, ¿verdad? Depende del arma que disponga también el personaje El que uno delincuente. lo tiene delante, Sí, claro. claro. Porque hay arma blanca, hay armas de fuego, y armas de fuego, digamos, a cierta distancia no hay nada que Claro, hacer. ahí, Sí, hay que entregar todo lo que uno tiene, que Claro. es lo que nosotros siempre recomendamos. Claro. Entregar todo, porque O sea, un celular o una cierta cantidad de dinero puedo volver a recuperar, pero un pulmón perforado, algo por exacto. el estilo, ya O no. sea, digamos, las técnicas de defensa incluyen, digamos, planteamientos razonables. Es decir, Así si es. está en peligro tu vida y no existe ninguna posibilidad de que vos puedas hacerte el Superman, el tema es, digamos, no aplicar ninguna resistencia. Así es, tratar de no aplicar. Ahora, de repente uno se encuentra con 2 o 3 personas o una persona que está en estado de ebriedad o se nota que está drogada y que está blandiendo un arma y que uno no sabe si está por disparar o no, porque Claro. hoy ya prácticamente Sí. te asaltan y te meten un tiro de De gracia. entrada, nomás, sí, ya. sí. Entonces, bueno, entonces uno tiene que tener ciertos métodos de autodefensa para poder intentar defenderse ante una situación de riesgo como esa. Y uno puede muy bien defenderse de arma blanca, de arma de fuego a corta distancia. Uno puede sacarle el arma de fuego de la mano a una persona sin que se dé cuenta, uno sacar el arma. Pero para eso no puedo ir a un curso de un fin de semana Claro. y aprender. Necesito repetir Claro, eso práctica. miles de veces, repetir hasta que yo esté seguro 100% de que yo puedo hacer esa técnica. O si no, mejor no hacer nada. Claro. Tengo que hacer una breve pausa. Enseguida vamos a mostrar acá en vivo, obviamente, algunas de esas prácticas. Así. Vamos a ver algunos de los elementos también que trajiste hoy, de qué es lo que más o menos la gente puede utilizar, además de las armas de fuego, ¿verdad? Bueno, y vamos a hablar más también de tecnología. Hoy en los autos veo que es muy común que tengan la camarita. Sí, ¿eh? también. Me vas a hablar enseguida. Breve pausa. Enseguida estamos de vuelta. Bueno, y siempre le damos espacio, por supuesto, a nuestros auspiciantes. Ustedes saben lo difícil que es hacer hoy debates en televisión abierta, sobre todo, y agradecemos siempre a la gente que nos respalda. Así como yo voy a aprovechar la Feria Smart de Tigo, podés llevar tu nuevo smartphone sin contrato, sin plan y con los mejores descuentos. Te esperamos del 7 al 20 de noviembre en todas nuestras tiendas. Una razón más para que elijas Tigo, porque en Tigo el centro sos vos. Bueno, no sé si podemos probar alguna técnica de defensa. Por ejemplo, veo que tenés un cuchillo. Sí. ¿Están algunos de tus alumnos que te pueden ayudar? Podemos hacer acá Sí. enfrente de eso, ¿verdad? Sí, tengo. Pasen, chicos. A ver,
Si pueden pasar y Adelante, adelante. nos explican un poco cómo es eso. Sí. Mira, yo me voy a movilizar también acá. Sí. Pónganse como ustedes tranquilos mientras vamos a hacer esto un Ya, ratito ya, acá. ya. Bueno, bueno. Bueno, a ver, la primera. Me voy para el otro lado. Una amenaza en donde, bueno, ¿Cómo viene funciona el esto? individuo y le amenaza para que le entregue su celular, Sí. sus cosas, En ¿verdad? este caso el delincuente es él, Él. el Se presunto acerca lo delincuente. necesario. La víctima. Vamos, comience. Ahora, ¿se Exacto. necesita mucha fuerza para eso? ¿Cualquiera lo puede hacer? No, realmente no se necesita mucha fuerza. Es una técnica básica en donde, por supuesto, al que uno le va a hacer esa técnica no está esperando que uno le haga Claro. esa técnica. Entonces, ahí ya directa. O sea, es al forzar la Con mano... una sola mano se le puede tirar al suelo, ¿verdad? Es cuestión de doblar la mano hacia adentro y luego hacia afuera. Recién él estaba en el suelo, cayó acá en el suelo, y él le colocó la rodilla acá. Tiene una razón por el cual colocar la rodilla ahí. Si yo no le coloco la rodilla ahí, ¿qué pasa? Se gira Se él. da la vuelta y se sale. Sí. Mientras está acostado ahí, con el arma acá, y yo le pongo la rodilla acá, intenta girar, no hay caso. Claro, está No puede trancado girar. ahí. Y acá yo puedo sacar el arma, ¿ves? Es una técnica. ¿Cuánto tiempo uno tiene que practicar para poder usar esta técnica? Hay grandes maestros del Oriente que dicen que para perfeccionar una técnica en la defensa personal hay que repetir 10.000 veces. Ah, Pero eso casi es imposible, ¿verdad? Entonces, con que nosotros vayamos al gimnasio durante 6 meses y practiquemos varias técnicas de defensa personal, va a llegar un momento que con ese tiempo nosotros podemos llegar a dominar las técnicas. No hay Correcto. problema. Otra técnica, a ver. Él está ahí. Usted me avisa en las cámaras, estamos bien ahí, ¿verdad? Ok. Esto en este caso sería Sí, él está agarrando un brazo y le está amenazando con el cuchillo, con el cuchillo en el cuello. Sí. Ok. Vamos. Bien, ahora le inmovilizó el brazo que tiene el arma, pero no le sacó el arma todavía, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo hace ahora para sacar el arma? Giró un poquito porque no estaba en condiciones de poder realizar la técnica. Ahí está en situación de romperle el brazo. Así que va a tener que darle Soltar el Va arma. a tener que darle el arma, no hay otra. A ver, un poquito más acá y si podés repetir la técnica, un poquito más rápido y ya completo. Vamos. Eso, ahí ya. Claro. La Esto técnica del- en la del práctica es un solo movimiento. brazo. Un solo obviamente. movimiento y continuo. Y continuo. Sí, sí, sí. Perfecto. Muy bien, el siguiente. Sí. Y ahí ¿Y le ahora? deja con el cuchillo, Tenemos digamos. que dar la vuelta, sacar el arma, inmovilizar, llevarla atrás. Exactamente. Eso es. Muy bien. Exacto. Esta es una técnica que yo estoy enseñando en la Academia de Policía también y enseño también la parte de defensa personal policial, porque esta es civil. Esto es civil, sí. Después está la defensa personal policial. De la policía. Claro. Ah. Yo, Que por ya ejemplo, supone, obviamente, una técnica más claro, compleja. más compleja. Él viene, no sé, está en forma un poquito agresiva conmigo, y qué sé yo, yo agarro y le llevo al suelo, por supuesto, ¿verdad? Y le doy la vuelta y acá queda inmovilizado. Acá yo puedo sacar mis esposas. Trae el otro brazo, trae el otro brazo. Y aquí. Tac. Se le inmoviliza. Si no tengo las esposas, de repente no tengo las esposas, y necesito trasladarle a la patrullera. Arriba, arriba, muy bien, vamos a la patrullera. Puedo llevarla Claro. donde yo quiera porque está inmovilizado. Claro, Le el estoy dolor hace oprimiendo que le un centro resulte nervioso, imposible. sí. Ahora Perfecto. tengo las esposas atrás. Ahí está. ¡Plac! Las esposas. Ahora, ¿esto lo puede hacer una mujer, por ejemplo? Puede. El jiu-jitsu y el judo que yo practico es el aprovechamiento de la fuerza Del del otro. otro en beneficio propio. Entonces, cuando el otro más fuerza hace, uno más fácil realiza las técnicas.
Una mujer puede hacer tranquilamente, sin problema. Ahora, esto lo estuvimos haciendo con un arma blanca. Un arma blanca. Ok. Si tuviéramos un arma de fuego, podría demostrarle también. ¿Y no podemos suponer de que eso es un arma de fuego? A ver, Suponiendo que esto es un arma de fuego. Acá. arriba la mano, me decís. Arriba de las manos, la billetera. Primero, No suelen ser tan finos. sí. Sí. Primero, mostrar la palma de la mano. Eso demuestra Sí. que estoy desarmado. Y sacarle el arma. Así de rápido. Sí, sacarle el arma. Eso se saca muy rápido. Es muy fácil de sacar. A ver, repetimos otra vez. Sí. Voy a poner mucho más, Está en esta más posición. firmeza acá. Voy a ser lento. Sí. Desvío la línea de tiro. Lo primero. ¡Paz! Sí, mató al vecino, pero no a mí. De aquí, por el único lugar que sale. Y todo eso se hace en un solo movimiento. Eso mucho se ve en las películas de Steven Seagal. Y Sí, claro, claro. Ahora, Esa película. ¿alguna vez te tocó, profesor, poner en práctica esto? Con cuchillo sí. O sea, justo Con a alguien arma de bien fuego, imbécil se le arma ocurrió de fuego, no. asaltarte a vos Sí, no, arma de fuego. con no. arma de fuego. Una vez yo estaba enseñando ¿cómo se llama? En el primer anillo del presidente de la República. Ajá. La época de Guasmos y estuve en la época del Lugo también. Y una vez les dije, vamos a hacer defensa de arma de fuego. No, profesor, ¿para qué? A mí nadie me va a sacar mi arma de fuego. ¿Qué? ¿Para qué? Ni no sé, pero yo estoy obligado a enseñarte. Y bueno, a ver, sacarle el cargador, fíjate si no tiene una bala o no quiero herir. Y bueno, hizo todo eso y cuando estaba al lado mío, sacó así, ¿verdad? Tenía así, sacó todas sus armas, revisor. Ahí. ¿Tomamos ahí? Sí. Acá, ponete de costado, sí. Aquí. Ahí. Y yo estaba acá en la mesa, Sí. me dice, sí, no hay... ¿Qué va a hacer ahora, profesor? Me dice. Te apunta con el Y arma. me metió el arma acá, así. Ah. Yo ya tenía el arma en mis manos. Y se quedó así, con la mano así se quedó. Y dice, ¿cómo hiciste eso, profesor? Y es lo que estoy queriendo enseñarte. Vamos, a la fila, vamos a aprender esto. Fantástico. Vamos a sentarnos. Gracias, chicos. Bueno, Muchísimas, ok. no roben, no hagan nada, ¿eh? Sí. Quédense ahí esperando. Lleven el arma. Volvemos nosotros a la mesa. Gracias. Esto para tener un poco una idea de cómo funciona esto de la defensa, que yo creo que es muy importante, sobre todo porque eso le da seguridad a la persona, eventualmente para no hacer nada incluso. Porque aparentemente lo que pasa en estos casos, obviamente, nadie está preparado para que lo asalten, ¿verdad? Entonces, Así cómo es. uno reacciona depende en gran medida cómo termina la historia, ¿verdad? Cómo termina la crónica policial después. Así es, hay que tener mucho cuidado. Y preferiblemente, como dije al comienzo, entregar todo lo que tengan, no se quieran hacer el valiente, entreguen y bueno, ya, eso podemos recuperar tarde o temprano, Exacto, pero lo exacto. demás no. Tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar enseguida, por supuesto, de los otros aspectos. Quería hacer esta prueba rápida un poco de cómo funciona esto. ¿Cómo la gente que quiera participar, que quiera hacer estos cursos, ¿cómo hace? Bueno, pueden ir yo tengo un gimnasio en Fernando de la Mora, Academia Maestro Francisco Beer and Steel se llama, ¿verdad? ¿Puedo decir un número de celular? Sí, sí, claro, claro. 0991-822-977. Puede llamarme, yo le voy a decir los horarios en que practicamos estas técnicas. ¿Hay edad para esto o no? De 13 a 14 años en adelante. 14 años en adelante. Sí, pero para adelante, digo, no hay límite. No para adelante sin límite, Ajá. sin límite. Ahora, a los chiquitos de menos de 13 años Sí. les recomiendo el judo. Claro. Que hagan judo, el judo deportivo olímpico, pueden practicar tranquilamente sin ningún riesgo, sin ningún peligro. ¿Hay gente grande haciendo este curso? Hay gente grande, sí. ¿Cuánto? 60, 58, 59 años. Señoras, inclusive, Ajá. de edad que se Tomando van a el curso. practicar. Sí, así es, así es. Practican. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa. Che, a ver si matamos la mosca. Hay una mosca que no sé quién dejó acá. Dejó ¿quién estuvo haciendo ayer el programa? Mina, bueno, me dejó la mosca. Hacemos la pausa y ya volvemos. Bueno, Luis, digamos, últimamente las personas han tenido reacciones diferentes. Yo veo que hay como más una inclinación a reaccionar, sobre todo cuando hay grupos. O sea, he visto
cuando agarran a los delincuentes, le llaman justicia por mano propia ahora. En cualquier momento va a ocurrir una desgracia, digo yo, van a matar a uno de los delincuentes y qué despelote de proceso judicial vamos a tener encima. ¿Esto es ahora nomás o siempre fue así? No, últimamente, y lo vimos por las noticias, apareció un grupo justiciero Sí, hacia ahora la de zona de frontera. Amambay. Sí. Eso es algo que no podemos permitir que ocurra. La justicia por mano propia, más que justicia, es un asesinato. ¿Se imaginan que dos chicos de 14 años mataron a dos chicos de 14 años? ¿Quiénes somos nosotros para quitarle la vida a dos niños que, si bien pudieron tener algún acto de delincuencia, tienen derecho a otra oportunidad y sobre todo a la rehabilitación? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de justicia por mano propia. Pero acá el temor que hay, Luis, es el tema de las pandillas. Estos videos que vimos de chicos mostrando el dinero y festejando todo lo que robaron ese día, es un mal síntoma. Es un mal síntoma porque las pandillas, sobre todo en Centroamérica, crecieron justamente por la impunidad que hay, y para ellos el trofeo no es tanto el dinero solamente, sino que el líder es el que comete Claro. el peor delito, Sí. digamos, el que mata, el que asesina, el que tiene más muertes. El que genera más respeto. El que genera más respeto es justamente el líder ese negativo. Y empiezan a formarse estas pandillas, y eso es un mal precedente, porque en Centroamérica hasta ahora no se puede parar. Y eso hace que todavía la gente, como nosotros que sufrimos esos delitos, de alguna manera reaccionemos y querramos tomar el tema de la justicia por mano propia. O sea, esto es un círculo vicioso. Un Estado ineficiente, ausente en eso, ciudadanos que son hasta violados, digamos, en su orgullo, en su dignidad, hasta asesinados, y el fenómeno de la delincuencia impune. Esas tres cosas forman un círculo vicioso donde va a haber más violencia. Justamente justicia por mano propia es violencia que va a engendrar más violencia. Porque cuidado, que los delincuentes ya van a actuar de otra forma. Si saben que nosotros vamos a responder con armas, yo creo que la actitud de ellos también va a ser mucho más violenta de la que ahora están teniendo. Diego, vamos a hablar un poco de... hoy la tecnología es, digamos, la principal herramienta para, de alguna manera, tener seguridad. O sea, esto que me estabas diciendo hoy, la alarma que tenés en la casa, que tenés en el auto, que todo eso está conectado a tu teléfono celular. Todo está integrado a través de un aplicativo. ¿Qué pasa, Luis? En seguridad, nosotros que trabajamos hace años en el tema de seguridad electrónica, existen lo que llamamos los anillos de seguridad. Uno, evidentemente, no reemplaza al otro. Lo más preferible es que, en un ejemplo simulado una residencia, vos tengas la muralla alta, tengas tu cerco eléctrico, tengas un guardia de seguridad, el perro, tu seguridad electrónica y por último tu arma también, ya que estamos acá todos juntos, ¿verdad? Y que sepas también judo, como dijo el señor, ¿verdad? Todo suma, ¿verdad? Claro. Sin embargo, dentro de ese anillo de seguridad, lo que nosotros buscamos es que todos los anillos, todos son vulnerables. Nosotros creemos que la tecnología hoy, si bien también puede ser vulnerable, es algo que es mucho más fidedigno que dejar algo en manos del hombre. O una reacción, o un guardia de seguridad que esté ahí encima tuyo, o un perro, o lo que fuese, ¿verdad? Son elementos físicos que lo que hacen es que tengas aún mayor vulnerabilidad. Hoy vos estando dentro de esta plataforma de seguridad, vos puedes tener cualquier tipo de inconveniente en la calle, desde un asalto, un robo, hasta un problema de salud, que hemos tenido casos que clientes que han, se han desvanecido y han apretado el botón donde le enviamos una ambulancia al instante a través de unos servicios integrados que tenemos y le llegamos al hospital para que le puedan asistir, por decir así, ¿verdad? Entonces, lo que nos demuestra esto es que la tecnología es
casi 100% fidedigna, es mucho más rápida, es mucho más ágil. Nosotros con nuestro sistema electrónico no decimos que el hecho no va a ocurrir o que no fuese vulnerable, sí que alguien está monitoreándote 24 horas, sí que alguien va a responder a tu auxilio, no como los robos domiciliarios que te encierran 3 horas en el baño, un día entero, vos no tenés a quien pedir auxilio o algo, ¿verdad? Acá apretando un simple botón de emergencia desde tu celular, donde estés, en el momento que está ocurriendo el hecho, ya estás dando aviso a una central de monitoreo que funciona los 365 días al año, las 24 horas al día, que está pendiente de lo que está pasando. ¿Y cómo actúan ustedes? Vamos a suponer, yo tengo el aplicativo, Sí. me asaltan o veo que se me están acercando, porque mucha gente Sí. ya se da cuenta, ¿verdad? El motociclista que Claro. está viniendo, vos tenés un botón. Sí, aquí sí podemos mostrar o algo, ¿verdad? Este es el aplicativo de la firma, ahí vemos, ¿verdad? Sí, Tenemos un Un botón botón. rojo ahí, no es para la donde mosca, figura que se así. acerca para mirar. Donde apretamos la Sí. emergencia y al apretar ese botón de pánico directamente se dispara la señal. Ok. Incluso permite yo te puedo tener como contacto a vos, aparte de enviar esa señal a la central de monitoreo, Te llega. también puedes filmar y tomar fotografías, o sea, el ladrón está viniendo ahí, yo presiono el botón y en este instante yo puedo estar filmando y grabando y te llega a vos también, si yo te adhiero como contacto dentro de la aplicación, Sí. te llega esa filmación, esa foto, ese pedido de Ya. auxilio. ¿Y ustedes qué hacen? O sea, llega la señal, alguien apretó el botón. Sí. ¿Cómo actúan? ¿Qué hacen? Eso llega a una central de monitoreo, como te decía anteriormente, funciona los 24 horas, las 365 días al año. Ajá. Un operador de monitoreo toma esa señal, se comunica con porque de repente también ocurren siniestros que son falsas alarmas, le decimos Claro, nosotros por en supuesto. el Georreferenciado. Ah, El georreferenciado es eso es georreferenciado también, ¿verdad? Como acá directamente al apretar yo puedo estar en la calle y toma el georreferenciamiento de mi teléfono Claro, celular. ¿saben dónde está la Ahí persona el que- operador se comunica con el titular de esa cuenta y hace la llamada correspondiente y al instante ya despacha una patrulla que va al auxilio de la persona. Si vos tomás la llamada y decís, mira, sabes que mi hijo estaba jugando con el celular sin querer y apretó, bueno, no pasó nada, Claro. se Como cuando suspende. se te dispara la alarma en la Así casa. mismo, así mismo. Entonces se suspende el servicio y no pasa nada. Si no contestas el teléfono, vamos directamente a la ubicación que tiró tu geoposicionamiento del teléfono celular. Estos son guardias privados. Son guardias privados de seguridad que acuden en vehículos especiales, con equipamiento especial, con entrenamiento especial y todo lo demás, ¿verdad? Ahora, ustedes no se conectan con la policía. cuando Nosotros ocurre. también, si el hecho es confirmado, le decimos, ¿verdad? Nosotros tenemos varios eventos abortados, como ser los rateros, lo que mencionaban anteriormente, motochorros incluso, que cuando ya se dispara el sistema, ellos se van a la fuga. Después acompañamos en el proceso al cliente también al usuario de hacer la denuncia policial y demás. Si el evento es confirmado, está la persona ahí o hay un movimiento, ahí mismo nos comunicamos con la Policía Nacional. De hecho, nosotros tenemos una comunicación muy fluida con ellos y también damos aviso para que ellos refuercen, porque nosotros tampoco podemos intervenir digamos, nuestra función no es directamente ir a lidiar con el sí, Con el persuadir con delincuente. el delincuente, Claro, sí persuadir, claro. reducirlo y entregarlo a la justicia. Ustedes, de hecho, no tienen, digamos, la potestad legal de hacerlo, ¿verdad? Así mismo. O sea, no podemos así mandar un mismo. guardia que se agarre a balazo con el delincuente. Así mismo. Nosotros por eso siempre decimos que nuestros sistemas son persuasivos y por eso la respuesta de patrulla está entrenada. Hemos tenido algunos eventos, pero no es esa la función. La función es persuadir, ayudar a la persona que está siendo víctima de un asalto o de un evento y ahí dar aviso a la policía que ellos intervengan al mismo tiempo, ¿verdad? Ya, ok. En el caso de la gente que va y compra un arma, ¿no? Sí. Ustedes le dan un curso, me decía, eso incluye, digamos, dentro del paquete. Te compras el arma y tenés derecho a tener un curso, que sería de cuánto más o menos. De día acceso gratis al stand de tiro. Al stand por de la tiro. compra de un arma. Y hay un instructor ahí. Claro, tenemos instructor. Sí, Ajá. el instructor soy yo. Ah, vos sos Sí, instructor. yo ya. soy el instructor. Ya. que le Y la capacita. gente aprende a disparar. Claro, primero que nada se enseña el manejo básico. Bueno, seguridad, eso te iba a decir. claro. Seguridad. De cómo Seguridad, tenerla. primero que nada. Cómo le después- pones el seguro, cómo evitar que quede cargada el arma. Correcto. Que tenga un accidente en la casa. Claro, y después los aspectos tácticos para la defensa. ¿Eso qué significa? ¿Qué supone? Saber enfundar el arma, desenfundar el arma, guardar bien el arma por mi cuerpo, saber desenfundar el arma en forma rápida y disparar rápido.
y con precisión también. Y con precisión. Correcto. Y hay una práctica, o sea, porque yo siempre le suelo decir esto a algunos amigos, me dicen, ¿ya tenés un arma? Le digo, no, porque yo no sé si voy a disparar un arma. O sea, yo creo que uno tiene que estar preparado psicológicamente, tiene que haber alguna formación para que vos decidas jalar el gatillo. Y el otro está para matar, o sea, para eso vino, ¿verdad? Pero para que vos lo hagas, digamos, hay todo un proceso psicológico para que te animes Claro, a hacerlo. como dicen por ahí, la práctica hace al maestro. ¿Qué es lo que pasa con nosotros como empresa? Capacitamos al cliente, o sea, se le entrena en forma correcta, o sea, ¿a qué voy yo? Siempre las mejores condiciones de entrenamiento son las condiciones más reales posibles. No lo tenemos en el momento, pero psicológicamente le preparamos, se le explica todo cómo debe ser el proceso, o simplemente también el arma se puede usar como un efecto disuasivo también. Claro, claro, por supuesto. Claro. Tengo que hacer la pausa. Enseguida me vas a mostrar estas otras cosas que hay hoy, ¿no? El gas pimienta, tenemos eso para mostrar, ¿no? Correcto, lo tengo. Hacemos una breve pausa, ya volvemos. Bueno, vamos a ver ahora, antes de ir a un arma de fuego, qué otras cosas hay en el mercado, que es lo que tenemos acá. Bueno, y me vas a ir explicando de lo más, esto, digamos, es una gama de precios de cuánto a cuánto. Claro, como en el primer bloque me refería a los precios económicos. Sí. Esto sería lo más económico que tenemos en armas para defensa personal. Sí, ¿Ya? ¿qué son? Tenemos el gas pimienta, que es un artículo totalmente básico. ¿Ya? Sí. Es un tipo spray lacrimógeno, que Sí. produce un efecto de dolor en todas las partes húmedas del cuerpo. En el ojo, la boca, ojo, donde boca, fuere. narices. Ya, todo. ok. Esto Después que tenemos- normalmente para damas es lo que se aconseja. Claro, que para tienen damas. en la carterita y... Correcto. Ok. Después tenemos el bastón de defensa personal, ya que es un arma contundente de golpe, ya que también es un elemento muy económico. O sea, esto es para golpear directamente. Ese es para golpear directamente. ¿Cómo es esto así? Con fuerza se va. Ahí está. Ya queda armado. Después Ok. tenemos la famosa picana eléctrica que cumple dos funciones: de linterna, ahí, puedo alumbrar, y ¡Opa! la ¿Eso es descarga una descarga de cuánto? de 28.000 voltios. 28.000 voltios. Claro, Uf. con O un sea, es amperaje como para- bajo, claro. Es suficiente como para dejar a alguien tirado. Para reducir a una persona. Sí, 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 claro. sí. O sea, vos le acercás y... Correcto. No sé, ¿alguien quiere que probemos con algunos de los chicos? No, bueno, ok, vamos a seguir. Después Listo. tenemos, bueno, lo de última generación. Esto es de última generación. Claro, ya. que sería el famoso Taser, que este es una gama cara y este es una gama económica. ¿Qué es lo que hace esto? Este dispara dos cables, ¿ya? Dos cables que cuando hacen contacto a 5 metros, ¿ya? Hacen contacto en el individuo, en el delincuente Y en le- este y le- caso, y le le larga la produce una descarga. descarga de 50.000 voltios, pero con un amperaje bajo, Ajá. para no matar A la persona. a la persona. O sea, ¿estos que son como dos...? arpones. Ajá. Claro, o sea, se son- le clavan y, Se le clavan y hay un y lo designador. electrocuta, claro, por decirlo hay- en términos muy simples. Lo electrocuta, claro. Sí. Y yo puedo manejar de mi aparato, porque hay cables que están extendidos, yo puedo manejar la descarga. Si veo que se está levantando, Le presiono. aplicas otra descarga. Le aplico otra descarga. Aparte, puedo soltar los cables y usarlo como picana eléctrica. Ajá. Es muy ¿Y esto- efectivo. ¿Y esto se vende mucho? ¿Hay Esto gente se que- vende, claro. Esto más que nada. Esto Ah, se vende mucho. son los más simples, digamos. Porque son los más económicos. Sí. Claro. Y Esto- arma de fuego, mucho se vende Sí. también. Ahora, esto es más... Ahora, la ventaja con esto, con la diferencia del arma de fuego, es que no vas a matar a nadie con esto. Claro, o sea, la gente prefiere esto porque no produce la muerte. Ah. En estos casos, esto puede producir la muerte, pero es por el golpe que da el ser humano cuando cae, Claro. se rompe la cabeza y puede morir por eso, pero no por la la descarga descarga. eléctrica. Claro. ¿Y con qué se carga esto? No, tiene una batería, se Una carga directamente al toma corriente, 220 y ya con eso unas 4 horas. Por aquello, ya se con carga. el ruido que hace salen corriendo. ¿no? Claro, ya también es disuasivo. Sí, ¿Cuál sí. es el efecto disuasivo? ¿Qué significa disuasivo? Que Claro. causa un efecto en la persona para que desista Vos de le decís, atacar. acercate y le aprendés le Claro. haces el ruidito ese y ya está. Ahí Da sale miedo. corriendo cualquiera. Claro. Bueno, perfecto, caballero. Dejamos acá, esto nos Sí. sentamos otra vez, ¿te parece? Bueno,
Bueno, pues estamos en la última parte del programa, interesantísimo. Esto que poca gente sabe que hay de repente Sí. toda esta variedad de cosas antes de llegar a un arma de fuego. Creo que es clave lo de la defensa personal, porque eso me parece que le da seguridad a la gente, sobre todo, ¿no? De qué va a hacer. Quiero ir también a una aplicación que ustedes están planteando ahora. Esto es totalmente gratuito para la Es gente. totalmente gratuito. Si las cámaras pueden... Si de podemos hacer un alguna primer manera plano mostrar, de eso. Este es un aplicativo que es totalmente gratuito para la ciudadanía, que uno puede cargar acá, si sufrió un ataque hecho por motochorros o limpiavidrios agresivos, robos en la casa, de alguna manera puede apretar, en este caso aprieto el de motochorros, describo qué es lo que ocurrió y activo Y el lugar donde ocurrió. y el lugar donde ocurrió. Ajá. El lugar donde ocurrió en realidad Te marca directo. me marca directamente. Ah, Puedo pues tiene tomar un una GPS. foto, de Ah. hecho, y yo marco en el plano, marco el lugar donde me ocurrió el hecho. La idea de esto es que ante esa impotencia que tenemos los ciudadanos, encontrar tu vehículo con el vidrio roto o que te asalte un motochorro o un peajero, la ciudadanía, a través de lo que se llama hoy economía colaborativa, que cada uno de nosotros podamos cargar los hechos que nos ocurren para ayudar a los ciudadanos A tener información. a tener información. O sea, esto lo que te vas a tener es, por decir, el mapa delictivo de la El ciudad. mapa delictivo. Si yo voy a una zona donde hay mucho motochorro, el mismo aplicativo georreferenciado ya me va a saltar y me va a advertir Estás que yo entrando estoy en en una zona. zona Eso es bueno. De riesgo. o una zona, digamos, una zona difícil. La idea de esto es que ante esa frustración que uno tiene, pueda tener una opción de cargar algo para que a los demás no le ocurra. Porque sabemos que cuando tenés información, la prevención es el 90% de que no te ocurra algo. Perfecto. ¿Cómo baja la aplicación? ¿Se llama cómo? Se llama I Save You, o sea, yo te salvo. Yo te salvo. El mapa del mapa al delito, I Save You. Ahí se vio. ¿Esto cuándo lo lanzan? Porque no, o ya Bueno, está. esto es una primicia en tu programa. Esto está ya hecho, estamos haciendo las pruebas, porque en este tema hay que probar y nosotros dentro de 15 días ya vamos a estar inclusive lanzando y para que los ciudadanos puedan bajar. Fantástico, ¿no? Esto debe tener una suerte de mapa y sobre todo cuando tenés que tener más cuidado, digamos. Estás entrando en una zona en donde, caramba, acá hay 25 casos de motochorro, obviamente existe una alta posibilidad de que te llegues a encontrar con esto. ¿Cuánto me queda de...? ¿Me queda 5 minutitos? Genial. Bueno, quiero hacer una evaluación final con cada uno sobre qué recomendaciones le das a la gente, profesor, sobre, digamos, la inseguridad se está convirtiendo... No, ya se convirtió, ¿verdad? En el pan nuestro de cada día. La gente tiene miedo. Yo vi esto hace poco, estuve en un evento y me tocó, dejé el auto a 10 cuadras. Y como estoy siempre encerrado en el estudio, en la televisión, qué sé yo, no veo todos los días. Entonces cuando salgo y empiezo a caminar y me doy cuenta que había otra gente que estaba haciendo el mismo camino y de repente me percato de que estaban observando, algunos apresuraban el paso, estaban con miedo. Y yo empecé a sentir miedo porque no era consciente de caramba, esto es un lugar oscuro, a esta hora de la noche me puede pasar, como le puede pasar a cualquiera, ¿no? Sí, así es, así es. Bueno, lo principal es tratar de, bueno, tener algunos de estos implementos que son de suma importancia, pero en algún momento en que uno no dispone de eso, conocer de defensa personal es muy importante. Y hay lugares donde poder ir, entrenar, practicar y tratar de adquirir conocimientos básicos para poder afrontar situaciones de riesgo en cualquier lugar. Porque no solamente en la calle hay peligro, de repente se entra en un edificio, en el ascensor, en cualquier lugar, entonces hay inclusive espacios chicos en donde uno tiene que saber cómo manejar la situación y saber qué técnicas poder aplicar para poder defenderse adecuadamente. Y para defenderse el tema no es importante cuán fuerte sos o cuán grande sos, sino que conozcas las técnicas. Que conozca la técnica, sí, que conozca la técnica. Y que tengas la práctica. Generalmente todas estas técnicas vienen del Oriente, principalmente las que yo practico vienen del Japón. Y creo que el 80% de la gente del Japón son gentes menudas, que son justamente los que crearon estas técnicas
del aprovechamiento de la fuerza del adversario en beneficio propio. Y eso es lo que estamos tratando de inculcar para que la gente aprenda y tenga un medio de autodefensa para cuando no está disponiendo de algunos otros elementos. Y entonces sepa que puede defenderse. Perfecto. Diego. Sí, yo un poquito lo que decía Luis de la economía colaborativa, yo le recomendaría a la ciudadanía que siempre esté informada, porque todo suma el judo, suman las armas, y sobre todo también nosotros siempre, algo que rescato que dijo el profesor también, ¿verdad? Que la vida vale mucho más que una billetera, que un celular. A veces nos dejamos llevar por los impulsos y reaccionamos, tenemos familia, hijos, somos padres, hermanos, todo. Entonces, la primera medida sería recomendar a la ciudadanía que siempre esté informándose, que siempre esté capacitándose, viendo las alternativas, y nosotros de donde nos toque cada uno colaborar dentro de esa economía colaborativa. Nosotros como empresa de seguridad electrónica estamos disponibles con asesores comerciales de primer nivel, donde le brindamos un asesoramiento completo sobre su residencia, su negocio como persona y todo lo demás, ¿verdad? Nos pueden encontrar en www.protec.com.py. Perfecto. ¿Fabián? Bueno, primero que nada, para evitar esto de la delincuencia, no hay que darle un motivo al delincuente para que te asalte. O sea, yo me he fijado porque la gente en la calle anda con celulares ahí mismo. En la mano, Claro, y llama al delincuente da un motivo para que le asalten. Bueno, y nosotros como empresa, como Campi 44, despedimos a las personas que compran armas y estos artículos también, que se preocupen también de su entrenamiento, porque la gente compra y ya nunca más van un par de días y ya no van más. Que se preocupen del buen entrenamiento, de aprender, de adquirir nuevas técnicas y eso, o sea, que sepan, claro, que aprendan. Luis, para cerrar. Sí, para cerrar, estuve leyendo tu artículo del domingo. De cada 10, creo que asaltantes capturados, 8 o 9 son adolescentes, y de esos 8 o 9 adolescentes, otra vez 9 son adictos. Tenemos que darnos cuenta que la causa principal de la presencia de estos chicos como motochorros, asaltantes en las calles, es el tema de la adicción. Mientras no haya una política clara del Estado a atacarle al tema del microtráfico y ver toda esa gente que libremente está vendiendo a través del microtráfico, esto no va a parar. Vamos a seguir comprando accesorios para defendernos, sistemas electrónicos de seguridad, dando consejos de prevención, pero tenemos que como país, como ciudadanos de este país, darnos cuenta que la adicción es el que nos está llevando a eso. Antes, Luis, el principal motivo era el tema de la falta de oportunidades de trabajo. En este momento, categóricamente te puedo decir que nuestros jóvenes ingresan al mundo de la delincuencia por la adicción. Categóricamente. Gracias, Luis. Gracias. Gracias por la sintonía. Nos vamos a encontrar el próximo martes. Reflexiones sobre esto. Este es el pan nuestro de cada día. Nos encontramos el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos.